Hola. Bueno, después de 10 días de guerra, porque esto es una guerra, aunque no la hayan declarado, hago el vídeo que os debía, ¿no? Este va a ser un tema delicado y complicado porque parece que tengas que escoger bando, pero yo no voy a hacer eso. Yo os voy a explicar lo que ha pasado y lo que creo que va a pasar. Lo que ha pasado es que Estados Unidos y Israel atacaron el pasado 8 de marzo Irán. Y entonces, lo que ellos pensaban que iba a ser una guerra sencilla, que iba a durar 2 días, pues está durando 10 días y lo que te cantaré morena. ¿Qué ha sucedido aquí? Pues ha sucedido primero que yo no sé qué asesores, qué mierda de asesores tiene Donald Trump de que le hace meterse en un avispero. Por eso este vídeo se llama Avispero. Porque Irán no es una perita en dulce, no es Venezuela, no es México, es Irán. Y es una de las del triunvirato, digamos, de los BRICS a nivel militar que está conformado por China, Rusia e Irán. Irán tiene mucho poder militar, muchísimo. Y lo está usando bien. ¿Qué diréis? Estados Unidos tiene más poder militar, por supuesto, pero tenéis que tener en cuenta que Estados Unidos está lejos del escenario de guerra, que está también luchando indirectamente en Ucrania y que más allá del problema militar en el que se ha metido, y no hablemos ya del tema del tema del derecho internacional, que también se ha metido en un buen lío aquí el señor Trump, pues está el problema económico, que lo está llevando muy bien Irán. ¿Cuál es la historia aquí? Aquí la historia es que Estados Unidos ataca a Irán convencido por este pequeño país de aquí que se llama Israel. ¿Lo veis, no? Un país que fue metido a piñón por los Rothschild hace ya más de 60 años, en los 50, unos 70 años, para conseguir lo que los llamaban el Gran Israel, para que se cumplieran las profecías. Desde luego están haciendo todo lo posible para crear un Armagedón y que nos vayamos todos al otro barrio, y para apoderarse de todo Oriente Medio, como dicen ellos, desde el Nilo, es decir, desde Egipto, hasta el Éufrates, que está aquí, en lo que es Irak, o lo que queda de Irak, mejor dicho. Como bien sabéis, salió muy mal parado tanto de la guerra en Irak como de la invasión norteamericana, que ha durado, pues todavía tienen bases allí, no podemos decir que haya finalizado. ¿Qué sucede? Que cuando Estados Unidos e Israel atacan Digo Estados Unidos porque sin la ayuda de Estados Unidos, de los portaaviones, de los aviones, de la ayuda logística, Israel no habría podido atacar a Irán. Entonces, es corresponsable Estados Unidos del ataque a Irán. ¿Qué sucede con esto? Estoy intentando escribir. Ahora, esto es Irán, ¿veis? Todo esto. Irán está constituido es como una fortaleza, como un gran castillo, porque está rodeado de montañas. Todo esto de aquí son montañas. Todo esto de aquí. Y luego tiene una gran ventaja, que es que el Golfo Pérsico, que es por aquí es por donde se llenan los barcos de petróleo, por aquí y por aquí. En el lado norte del Golfo Pérsico, en la costa norte, salen los barcos de Irán. Y en la costa sur está todas las monarquías petrolíferas aliadas con Estados Unidos, las monarquías, porque sus pueblos desde luego no están a favor de Estados Unidos, incluyendo pues está Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Dubái, ¿no? Y Arabia Saudita. O sea, con una mano están diciendo que apoyan a los países árabes y con la otra están ayudando a Israel. Esto les está pasando factura. Por primera vez en la historia está pasando factura. Porque Irán en estos días, entre los misiles que ha soltado y los drones, los pequeños drones tan baratos, ha destruido todas las bases norteamericanas que hay en esta zona. Todas. Están reventadas. Lo están ocultando, pero es evidente. Y entonces por eso Estados Unidos, que ya tenía aquí un portaaviones, aquí tenía un portaaviones Estados Unidos, ha tenido que enviar otro aquí y están enviando otro desde el Mediterráneo, desde aquí, porque no dan abasto. Y el problema es que Irán ha cortado el estrecho de Hormuz, que es este de aquí, por donde pasan el 20%, os lo pongo, el 20% del petróleo mundial
lo ha cortado y deja pasar sus barcos que van en dirección China, porque China depende mucho del petróleo de Irán, los deja pasar, pero no deja pasar los barcos occidentales que tienen que alimentar pues, a Japón, a Europa, etcétera. ¿Qué sucede? Por aquí abajo está... Esto es el Mar Rojo, y aquí en la esquina de aquí abajo, que ahora no la veis, pero a ver si la puedo bajar, subir, ¿cómo lo hago esto? Bueno, aquí abajo, en la punta de abajo de la isla, está Yemen, que es un país pequeño, pero muy guerrero, que ha estado tocando las narices a los barcos que pasaban por aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta ahora Yemen está parado, pero si dura mucho el tema del estrecho de Hormuz, que tiene toda la pinta, porque Irán sabe que cerrando este grifo tiene las de ganar a nivel económico, porque esto no es solo una guerra militar, es una guerra económica. Es una guerra que ha iniciado Estados Unidos para reírle la gracia a Israel, no sabemos bien por qué, habría que preguntarle a Trump por qué se ha metido en este lío, porque bien sabemos que en el caso de Venezuela era para liberar al pueblo venezolano y para quedarte con el petróleo. Y en el caso iraní, ¿para qué era? ¿Para liberar al pueblo iraní? Porque evidentemente el régimen de los ayatolás es una dictadura religiosa, una teocracia, no es una democracia. Y todo aquel que hay unos cuantos en YouTube que están blanqueando el régimen iraní, pues no tiene razón. Porque el régimen iraní es criminal. Ha asesinado a miles y miles y miles de personas, se calcula que 30.000, hace 2 meses, como ya os dije en mi vídeo anterior, y el trato que da a las mujeres pues es lamentable. Aparte de que no es una democracia, para nada, no lo es. Quien os diga que es una democracia, es una república, pero no es una democracia. Una república islámica. Y es lo más parecido a China, al control social y a la represión, pero en el mundo árabe. ¿Qué ocurre? Que es la punta de lanza de China y de Rusia. Y Rusia y China no van a permitir que caiga Irán. De hecho, no lo están permitiendo ya. No han intervenido directamente en la guerra, porque si no estaríamos hablando de otra cosa, pero no van a permitir que caiga Irán. Y no es porque les caiga mejor o peor los ayatolás, es porque a nivel geoestratégico China no puede permitirse el lujo de que no le llegue el petróleo del Golfo Pérsico. Y Rusia tampoco se puede permitir el lujo de no poder acceder al Golfo Pérsico a través de Irán, que son aliados suyos, porque Rusia accede también al Golfo Pérsico. ¿Qué ocurre con esto? Que Estados Unidos no ha calculado bien la jugada. Porque evidentemente lo de que Irán tiene bombas atómicas no se lo cree nadie que sea honesto consigo mismo, porque ya ya controlaron a Irán, que teóricamente, eso sí, estaba cumpliendo los compromisos de no crear bombas nucleares, pero es que además lo machacaron hace unos meses con bombardeos, por lo tanto Irán no tiene bombas atómicas, armas atómicas. ¿No recuerda esto lo de las armas de destrucción masiva de Irak? Con la guerra la guerra del terror que se inició con los atentados del 11S. Yo, sin querer ser conspiranoico, tengo serias sospechas que detrás de los atentados del 11S está Israel. Y detrás de Israel está los Rothschild. Es decir, una parte del nuevo orden mundial y lo que le llaman el cabal. Y por lo tanto, si no es que yo sea antijudío, es que hay un criminal de guerra en el gobierno de Israel que se llama Netanyahu. Y eso no se puede tolerar. Se ha estado tolerando. Es un señor que si no sigue gobernando, le pasa como a Sánchez, va a la cárcel directamente de la cantidad de corrupción que tiene y que ha querido destruir el Poder Judicial, como está intentando hacer Sánchez, y que tiene la mayor parte de su población en contra. Por eso digo siempre que hay que separar los sionistas de los judíos. Porque muchos judíos no son sionistas y no quieren a Netanyahu. Y en Estados Unidos, que tienen una dependencia total de Israel por varios motivos, por el blackmailing, ¿no? Por el chantaje que le están haciendo con los archivos de Epstein, por ejemplo, a muchos norteamericanos. No sé si aquí entra Trump o no, no lo sé. Lo he estado investigando, pero no he acabado de aclararme. Hay sospechas y no son sospechas, digamos, no son bulos, son sospechas. Pero nunca se ha llegado a investigar, así como sí que no se ha investigado casi nada, ¿no? Han caído mucha gente de la monarquía europea y han caído, sobre todo en Inglaterra, muchos políticos y en el norte en los países escandinavos, y también ha afectado un poco a Francia, pero que es Estados Unidos no está cayendo nadie, si os fijáis, nadie. Con lo cual, si no cae nadie, es que están todos metidos. Los 2 senadores que han tratado el tema, de mover el tema, se les han parado en el Congreso norteamericano. Y es mucha casualidad de que hace 2 semanas se estaba hablando del caso Epstein y ahora se está hablando de la guerra. Dirán, porque esto es una guerra mundial. No declarada, pero es la tercera guerra mundial.
Así como Ucrania no era una guerra mundial, esto sí que yo lo calificaría casi de guerra civil, porque se enfrentaban dos zonas de Ucrania, una defendida por Occidente y la otra por Rusia, por prorrusos y la otra por occidentales. Aquí en Irán es una guerra mundial, porque han atacado, y esto es muy importante lo que os voy a decir, quien ha iniciado la guerra ha sido Estados Unidos y Israel, que son los que han atacado, sin motivo. Sin motivo. Bueno, Israel tiene el motivo de que se odian a muerte, porque el único rival que tiene Israel en todo Oriente Medio, bueno, tiene dos. Tiene a Turquía, que no se ha metido en el fregado, aunque están intentando meter a Turquía en el fregado con dos misiles. El primero se ha demostrado que no lo lanzó Irán y ahora hay un segundo misil que no se sabe si lo ha lanzado Irán o no. Pero hay mucho interés en que esta guerra se extienda. ¿Y quién está potenciando esto? Israel. Y Estados Unidos está tragando. Yo lo que me pregunto es, con la buena imagen que estaba teniendo Donald Trump por su intervención en Venezuela, que a mí me parece muy positiva, o por su intervención en México al hacer caer al líder el cártel de Jalisco, ¿no? ¿Cómo es que se le ha ocurrido meterse en Irán pensando que esto iba a ser una perita en dulce? Y sobre todo, sin calcular el problema económico que está creando porque se está interrumpiendo aquí completamente el tráfico de petróleo. Esto está afectando a la economía, a la energía, evidentemente, porque buena parte de la industria y de la economía mundial depende del petróleo todavía. No depende de la energía eólica ni de la energía solar, depende del petróleo. Sobre todo la industria pesada, la química, la energía en general, los transportes. Y esto va a provocar un cataclismo, o sea, una crisis económica más grave que la del 29 del siglo pasado. A lo mejor eso es lo que se quiere provocar. A lo mejor es eso lo que se quiere provocar. ¿Cuál es el problema entonces? Que independientemente de que tengamos a un farsante y a un sinvergüenza como Pedro Sánchez, que claramente, como buen psicópata que es, le importa una mierda lo que le pase a los palestinos, lo que le pase a Irán y lo que le pase a Israel, el único que pretende con esto es una cortina de humo, en este caso es de fuego y de sangre, no es de humo, provocar una cortina de humo diciendo que está en contra de la guerra, sin acordarse de que los atentados del 11M, que dentro de 2 días se cumple un triste aniversario del 11M, en este caso sería el 23 aniversario, no fueron provocados por Irán, que son chiitas, fue provocado por Israel y Arabia Saudí. Los tripulantes de los aviones eran de Arabia Saudí. Y quien estaba detrás, evidentemente, era Israel, que controla Arabia Saudí y todas las monarquías del Golfo Pérsico. Y por eso están recibiendo la del pulpo de Irán. Entonces Irán ha destruido, os lo resumo, ha destruido toda la infraestructura militar que tenía Estados Unidos aquí. Ha cerrado el Golfo Pérsico y está destruyendo la economía mundial. Y además todavía le quedan, hay gente que dice que le quedan muchos, que le quedan misiles. Hoy mismo estaba atacando a Dubái, que lo está destrozando. La gente está huyendo de Dubái, ese país ficticio, ¿no? Creado en medio del desierto, con un montón de millonarios. Se ha ido a hacer puñetas. Y esto va a crear un efecto dominó en toda la zona, porque también ha recibido Qatar y Bahrein y Kuwait, incluso las bases norteamericanas en Irak, que hay unas cuantas por aquí. Y las bases en Siria, que como bien sabéis se han apoderado de Siria Occidente recientemente y han convertido el ISIS, que era una organización criminal, en el gobierno de Siria. Que eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con el gobierno anterior de Bashar al-Assad, pero Assad hacía aquí de tapón. Se cargaron Siria y ahora van a por Irán. Pero el problema que tienen otro problema más, porque diréis, tienen el problema militar, el problema económico, pero tienen otro problema más. Que es que quien sí que tiene bombas atómicas es Israel. Israel, como tiene un loco en el poder, es capaz de tirar una bomba atómica a Irán. Y si tira una bomba atómica a Irán, entonces sí que se va a liar la Tercera Guerra Mundial, porque entonces no va a responder Irán, va a responder China y Rusia, y nos van a meter en un problema nuclear. Y os vuelvo a decir, yo no defiendo al régimen de Irán, pero hay que ser objetivo. ¿Quién ha empezado esta guerra? Israel y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quería contentar, o ha sido seguramente coaccionado por el Mossad, que son los que están detrás del caso Epstein, para atacar a Irán, para destruirlo completamente. Porque lo que quería Israel era destruir Irán, ¿ves? Así.
pero lo tenía en el punto de mira desde que derrocaron al Shah de Persia, desde hace más de 50, casi 50 años. Yo eso lo viví, yo ya veía telediarios con lo del Shah de Persia, que era un sinvergüenza, un dictador, un criminal. Ahora quieren poner al hijo, pero evidentemente el hijo no es querido allí, como no lo fue el padre. Y de eso se aprovecharon los integristas islámicos, y por eso están gobernando en Irán. No voy a decir que sea reforzado ni que sea debilitado, eso lo tendrán que decidir los iraníes. ¿Qué van a hacer con esta gente? Todos los exiliados de Irán están a favor del ataque de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque odian a los ayatolás, como ha sucedido en Venezuela, con toda la oposición que odia al régimen de Maduro, o al ex régimen de Maduro, al régimen bolivariano, porque ha matado de hambre y asesinado a su propio pueblo. En eso estamos de acuerdo. Pero ¿es la solución que Estados Unidos haga de sheriff, sin contar con nadie más? Y además sin preguntar, porque no ha preguntado a la OTAN. Él lo que ha hecho es obedecer a Israel. Y ese es el gran error. ¿Por qué no preguntó a los países de la OTAN? Ahora los países de la OTAN se ven obligados unos a retractarse, otros, o sea, como Pedro Sánchez, a decir que están en contra de la guerra, pero eso sí, mandan la mejor fragata española aquí, a Chipre. Aquí la han enviado, esta zona. Porque aquí hay una base inglesa, que también ha sido atacada por Irán, por cierto, una base inglesa. En Bahrein hay una base francesa, aquí hay bases norteamericanas, bueno, etcétera, ¿no? Otra cosa que tiene Irán es que tiene aliados, tiene a Hezbollah aquí en el norte de Israel, lo que es Líbano, por eso Israel dice que ha atacado Líbano. Bueno, Israel siempre se ha querido apoderar de Líbano, desde ya la época de Yasser Arafat. Entonces, independientemente de que Hezbollah les tire 4 pepinos de vez en cuando, a Hezbollah se le considera allí la resistencia, porque lo que están intentando evitar es que Israel los invada. Y el mismo caso se da en el sur con Hamas, que Hamas está en el sur y en Gaza, que es la zona esta pequeñita, que ha sido machacada por Israel. Entonces Israel lo único que hace constantemente es crearse enemigos. Se crea enemigos a su alrededor y destruye a los enemigos cuando puede. Pero aquí han cometido un fallo muy gordo, porque no han calculado que Irán podía cerrar el Golfo Pérsico y que Irán tenía el suficiente poder militar como para destruir las bases norteamericanas más cercanas, lo cual obliga ahora a Estados Unidos a atacar por aire desde los portaaviones, por eso tiene 2 y lleva el tercero, y también está pensando de aprovechar que el Kurdistán, que está toda esta zona, ¿no? El Kurdistán, que está dividido entre Turquía, Siria y Irán, y parte también de Irak, que es todo este trozo de aquí, ataque, o sea, los compren como mercenarios y ataque con ayuda evidentemente de la logística norteamericana a Irán. Otro error, porque ¿qué pretenden? ¿Convertir a Irán en Libia? ¿Aprovecharse de las facciones que hay para convertir a Irán en Libia? Eso no lo van a permitir. Pues saber lo que hicieron Estados Unidos en Libia, ¿no? Destrozarla completamente. Matar a Gaddafi y destrozar Libia. Ahora Libia es un estado fallido. Bueno, también los España, pero... Entonces, ¿qué os vengo a decir con esto? Con todo este follón que he montado aquí. Pues os vengo a decir... Si lo borro, el problema es que si borro esto... Bueno, vamos a hacer otra cosa. No me diréis que no he sido hoy original, ¿eh? Hoy he sido original, ¿eh? Aquí no puedo pintar, pero os lo vamos a arreglar enseguida. Os vengo a decir que Estados Unidos e Israel no han calculado que Irán se iba a defender económicamente al cerrar el estrecho de Hormuz. Que tiene aquí abajo a unos aliados, que son los yemeníes, los hutís, que pueden atacar al barco que está enviando aquí Francia y que pueden cortar el Mar Rojo, con lo cual sería un doble tapón. Y entonces impediría incluso el tráfico por el canal de Suez. Imaginaros, ¿eh? Esto es lo que puede pasar. También puede pasar que Israel se le vaya la pinza del todo y tire una bomba atómica a Irán. Y entonces sí que no vamos a tener que preocupar. Porque se nos puede caer el pelo, pero literalmente. Porque las bombas atómicas podrían ir de ida y vuelta. Ya hubo un peligro de atómico cuando alguien, no se sabe, se parecía que era Irán, pero tiró un misil, lanzó un misil desde esta zona más o menos hacia Turquía. Ya os digo que hay un segundo misil. Pero como hay tanta desinformación y tantas supuestas falsas banderas, pues no sabemos quién lanzó el misil. Venía de aquí,
pero se podría haber lanzado igual. Dirán que desde Irak, controlado por norteamericanos, y desde Siria, controlado por los norteamericanos y por los israelíes, porque aquí hay soldados israelíes en Siria. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que esto es un maldito avispero. Y esto puede ser peor que Vietnam. Si tiene la ocurrencia Donald Trump, que como bien sabéis de este canal se le ha apoyado, se le ha ayudado, se ha hablado bien de él, pero esta vez ha metido la pata. Y no porque lo diga Pedro Sánchez, sino porque la ha metido hasta el fondo. Tendrá unos pelotas en lugar de tener asesores serios, o no hará caso de los asesores serios por el chantaje de Israel, y se ha metido. Mira, los propios veteranos están diciéndole a Trump que ¿dónde te has metido? Parte del MAGA está en contra de esta guerra. O sea, yo no sé qué está diciendo Rafa Pal de que el MAGA está a favor de Trump, porque está dejando de estar a favor de Trump, tanto por el bloqueo de los archivos como por el tema de seguir a juntillas las locuras apocalípticas de Israel. Porque Israel, la religión talmúdica que siguen los sionistas, habla de un Dios vengativo y de un Dios que quiere provocar una tercera guerra mundial para llegar al fin de los días. Y claro, ya no es un problema de que se cumplan las profecías, es que es un problema de que hay unos personajes en este país y gente muy poderosa que lo apoya desde fuera que quieren provocar el apocalipsis económico y militar, o sea, una tercera guerra mundial. Yo creo que esto ya es la tercera guerra mundial, aunque no haya huevos de reconocerlo. Eso también es desinformación, no llamar a una guerra cuando es una guerra. Y lo peor de todo, no es eso, lo peor de todo es que están muriendo víctimas civiles. Están muriendo víctimas civiles en Teherán, no solo las crías estas que murieron en la escuela, que son 200, y era cierto, no era falso, era cierto, que asesinaron a 900 crías, sino que están muriendo gente en Israel, porque han atacado Tel Aviv, porque está allí el aeropuerto y hay varias industrias, y es la ciudad más moderna de Israel, y la están machacando. Pero han atacado también a otras zonas de Israel, tanto desde Irán, con los drones y los misiles, como desde sus aliados del norte, de Hezbollah, del sur, y de dentro, bueno, dentro no, del sur, y esperaros que los hutíes no intervengan. ¿Cuál es la clave entonces de todo este follón que os estoy contando, de esta brasa que os estoy dando? Pues la clave yo creo que es Turquía, porque Turquía se está refrenando, porque ya ha sido atacada, no tienen claro quién es. Turquía nunca ha sido enemiga de Irán. Turquía ha tenido otros problemas internos y también con los kurdos. Y si Estados Unidos va a apoyar a los kurdos, evidentemente Turquía no va a apoyar a Estados Unidos. Aparte que Turquía no se lleva mal con nadie, porque no se lleva mal con Rusia, no se lleva mal con la OTAN. De hecho, quiso entrar en la Unión Europea y se la rechazó. Bueno, y ahora tenemos el tema de que Turquía creo que está en la OTAN, pero no está en la Unión Europea. Y si se ataca a Turquía, tendrá que intervenir la OTAN. Que de hecho ya está interviniendo, porque se están interviniendo Estados Unidos y están enviando aviones, cazas ingleses, y están dejando que los cazas de Estados Unidos reposten en Rota, en Morón en este caso, que es la base aérea, y en Rota no sé si están repostando los barcos, no se sabe, pero me parece a mí que también. Pues entonces, ¿qué cojones está diciendo Sánchez de que no a la guerra? Si estás vendiendo armas a Irán, estás vendiendo armas a Israel, estás vendiendo armas a Estados Unidos, estás dejando que monten esto. ¿Qué te has pegado? Un farol, ¿no? Un farolazo. Pues ese farol lo vamos a pagar muy caro, porque no solo nos vamos a tener que preocupar de lo que está provocando Irán en su respuesta, sino que nos vamos a tener que preocupar de un posible boicot de Estados Unidos, una amenaza de Trump, que por suerte a veces son faroles, no son amenazas, pero en este caso se le ve lo suficientemente cabreado. Aquí el problema está en que la Unión Europea está dividida, no tiene una voz propia. Y otra cosa que no se está valorando, y acabo con esto, es que independientemente de quién gane esta guerra, que yo creo que no la va a ganar nadie, y que seguramente en unos días van a tener que firmar un alto al fuego, porque si no se les va a ir de las manos, no ya solo a nivel militar, con ese peligro que os he comentado de los misiles y del peligro nuclear,
los misiles a Turquía, el peligro de que Israel le lance una bomba nuclear a Irán, que son capaces, porque estando Netanyahu de presidente de Israel, son capaces de cualquier cosa, ya lo han demostrado. Pues no solo por eso, sino porque todo el armamento y toda la destrucción que está causando la respuesta de Irán a Estados Unidos hace que se debiliten sus otras zonas de interés, es decir, Ucrania y Taiwán. Y Estados Unidos, que ya le está costando estar en dos guerras, como si os fijáis, porque está apoyando la de Ucrania y está en esta, imaginaros que ahora China dice, bueno, como Trump ha atacado a Irán por sus santos cojones, pues yo ahora voy a invadir Taiwán. ¿Qué va a mandar a Trump a Taiwán? Si está trayéndose de allí los misiles y el armamento. Es decir, esto está beneficiando económicamente a Rusia, ya, porque está vendiendo petróleo a quien le da la gana y al precio que le da la gana. Incluso lo va a vender a Europa, que se va a tener que comer sus sanciones a los rusos. Eso va a ser divertidísimo porque eso es casi justicia poética. Pero es que además China no va a permitir que se le impida a acudir al petróleo. Rusia y China han permitido que Estados Unidos se apodere del petróleo de Venezuela, pero no van a permitir que se apodere del petróleo de Irán, porque eso es el final de China. Y vuelvo a decir, ni me gusta el gobierno ruso, ni me gusta el gobierno de Israel, ni me gusta el gobierno chino, ni me gusta el mierda de gobierno que hay en España, ni me gusta el gobierno de Irán. Pero una cosa es que te gusten o te gustan los gobiernos y otra que nos hayamos vuelto locos. Entonces, desde mi punto de vista de que creo que el pueblo de Irán tiene que ser liberado de estos criminales, igual que tiene que ser liberado el pueblo de Venezuela de los criminales bolivarianos, igual que México tiene que hacer limpieza con los cárteles de narcotráfico, ¿no? Que es que básicamente han comprado los distintos gobiernos de México, pero bueno, esto también está pasando en España, ¿no? ¿A dónde vamos a ir a parar? Porque luego España tiene otro problema, que es que si no actúa correctamente, que actuar correctamente es avisarle desde el punto de vista del aliado, no desde el punto de vista de un adversario ficticio para crear una cortina de humo y recuperarse en las encuestas, no, desde el punto de vista de un aliado leal, que lógicamente eso es imposible que lo pueda hacer Sánchez porque es un traidor de los pies a la cabeza, ha traicionado todo, ha traicionado a la Constitución, ha traicionado a la monarquía, que otra cosa es que le baile el agua a la monarquía, ha traicionado a los españoles, ha traicionado los servicios secretos, son una panda de traidores todos, etcétera, etcétera. Ha caído rendido en manos del rey de Marruecos, también por la ¿cómo se dice eso? Por la coacción, ¿no? De Marruecos al tener toda la corrupción de Begoña y de Pedrito a través de los móviles del Pegasus, ¿eh? Con lo cual estamos en una situación completamente endiablada. Y entonces yo creo que evidentemente sí que hay que pedir el no a la guerra. Pero antes de pedir el no a la guerra, lo que hay que pedir es un poco de seriedad. Y que se nos diga la verdad. Con lo cual, el principal responsable de lo que está pasando es Israel. Desde su creación, pero ahora más todavía. Que está gobernado por locos. Estados Unidos está cayendo en la trampa de hacer caso a Israel, por lo que sea, ¿eh? No voy a entrar yo aquí ahora en... Y esto puede ser el final de Occidente, de Estados Unidos, y si cae Estados Unidos, cae Europa, ¿eh? Y entonces le haremos una alfombra roja al señor Putin para que llegue con una Europa destruida, para que llegue hasta, pues como dicen las profecías, y eso es que me las creo, hasta los Pirineos y más allá. Con lo cual, y ya acabando el vídeo, os tengo que decir que la guerra militar no la puede ganar Occidente porque Rusia y China no van a dejar caer a Irán. La guerra de los medios no la puede ganar Occidente porque no están diciendo la verdad. Y la guerra económica no la puede ganar Occidente porque si Irán mantiene esto cortado 2 semanas más, la economía mundial se va a tomar por culo directamente. Y vamos a comer piedras. De hecho, en Dubái están huyendo los
las personas que vivían allí, que muchos eran trabajadores del tercer mundo, los que hacían pues los servicios domésticos, digamos, ¿no? Y el mantenimiento, y otros eran ricachos que estaban allí viviendo de narices, todos han tenido que huir porque se estaba acabando la comida. Y además Irán estaba atacando las desaladoras, porque como bien sabéis, todo esto es desierto, y todos estos países desérticos dependen de las desaladoras que hay aquí. Irán ha destruido algunas, no todas, pero está la amenaza iraní, porque esto lo tiene muy fácil, de hundir todas las desaladoras y matar de sed a 60 millones de personas. ¿Cómo lo veis? Eso no lo calcularon los expertos militares del Pentágono. No, aquí estamos jugando. ¿Qué se pensaron? Que todos los días son fiesta o que todos los países se van a rendir. Irán lleva preparándose 40 años para defenderse del ataque de Israel. 40 años. Y claro, a lo mejor alguien en Estados Unidos se pensó que para quitarse la espinita del secuestro de los norteamericanos en la embajada de Estados Unidos en Irán del acceso de los ayatolás al poder en Irán, con alentar a la oposición y eso era suficiente. Y no va así. Porque Irán geoestratégicamente es fundamental para los BRICS. No solo para Rusia y para China, también para sus aliados, que como bien sabéis actualmente son media Hispanoamérica, Sudáfrica y parte de África. Y parte de Asia también. Con lo cual, bueno, digamos que hay dos modelos de orden mundial, pero como se descuiden, como se escape algún misil o se le vaya la cabeza del todo ya al señor Netanyahu, lo cual no sería nada extraño ni nada difícil, ni nada sorprendente, es como pensar que no va a volver a mentir Sánchez, cualquier cosa que diga vaya a ser mentira, ¿no? Aquí en España la gente es lo suficientemente tonta como para creerse que Sánchez es pacifista y está en contra de la guerra. De lo único que está a favor Sánchez es de él mismo. Como buen narcisista y psicópata que es, no está a favor de nada más. De seguir en el poder para que no acabar con sus huesos en la cárcel, que es donde debería estar. Y con eso acabo. Desde aquí deciros que si a alguien no le ha gustado esto, porque evidentemente estoy criticando al sector que yo defiendo, pues decir que lo más leal que se puede hacer en estos casos es avisar y decir la verdad y decir que os habéis metido en un avispero y que salgáis del avispero cuanto antes, pactéis lo que tengáis que pactar para que el mundo siga rodando y no acabemos todos sin pelos en la cabeza, por decirlo de una manera irónica, es decir, muertos. Porque en una guerra nuclear iniciada por eso, pues por un misil que se escapa o por una intervención de nuevos países o porque se le acabe de ir la cabeza a Netanyahu, que nunca ha tenido, digamos, mucha contención, históricamente nunca ha tenido contención, siempre ha sido un asesino con poder para asesinar. Pues, ¿qué se puede esperar? Y antes de acabar, deciros otra vez que ni me gustan los ayatolás, ni me gusta el gobierno que tenemos en España, de traidores y criminales, ni me gusta el gobierno de Israel, ni me gusta China, el modelo chino. Y en el caso de Putin, mira, le voy a dar un beneficio de duda porque está demostrando al menos inteligencia y contención. Pero tampoco me gusta el modelo ruso. Me encantaría que fuera de otra manera, ¿eh? Porque siempre he tenido un gran aprecio a Rusia, desde siempre. Pero no. ¿Cuál es la historia aquí? Hay un punto final, que es que todo esto que se está provocando nos lleva de cabeza al nuevo orden mundial. No sé si os habéis fijado. Porque después de una crisis económica, después de una guerra que se puede ir de las manos, donde la gente esté aterrorizada en todo el planeta, van a aceptar lo que sea con tal de que les saquen de este lío. Y si se acaba la comida y el agua, como ya está pasando en Dubái, esto puede pasar en otros lugares del mundo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a vivir la gente? Con lo cual, ya ha acabado. La guerra que han organizado Israel y Estados Unidos por diferentes motivos, evidentemente, contra Irán es un avispero. Esa es mi conclusión.
Espero que os haya gustado y al que no haya gustado, que revise lo que le he dicho y que no se deje engañar por aquellos que, aun teniendo razón en que esta guerra la ha iniciado Estados Unidos e Israel, es falso que Sánchez sea un pacifista y es verdadero que el régimen de Irán es criminal y asesino contra su propio pueblo. Eso también os lo digo. Pero digo yo que si respetamos la soberanía, eso que dice Sánchez ahora que va a respetar, que no ha respetado nunca la soberanía de nadie, y yo en Cataluña sé de lo que hablo, que está desaparecido el Estado español en Cataluña, gracias a los pactos que tiene él con los independentistas catalanes, ¿eh? Pues, como os digo, es el menos indicado para hablar de soberanía. Un traidor no puede hablar de soberanía, porque eres un traidor, Sánchez. Eres un traidor. Y en eso os tenéis que quedar los patriotas. No cometamos estos errores infantiles y cuidemos nuestra soberanía y nuestra independencia. Pero no, que no nos metamos en estos fregados. Porque de aquí no podemos salir bien. Y no es una cuestión ya de ganar las próximas elecciones generales o no. Aquí el problema más grave es que se puede liar una guerra nuclear. Ese es el problema más grave. Y que ya tenemos encima, el segundo problema más grave es que tenemos encima ya una crisis económica de espanto. Espantosa. Entonces, ya para finalizar, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Llegar a un armisticio, un tratado de paz, atar en corto a estos señores, que lo único que hacen es destruir. Y decirle a Irán, pues, ¿qué se le puede decir a Irán? Si lo único que ha hecho ha sido defenderse. ¿Qué se le puede decir a Irán? Que se comporte con su pueblo, a lo mejor. Que intervenga aquí, bueno, la ONU, claro, la ONU tampoco está inoperante. Pero digamos que los propios iraníes pues decidan su futuro. Es lo único que tengo que decir. Y que, vuelvo a repetir, no me gusta nada lo que hacen con las mujeres en Irán, no me gusta nada lo que hacen con la oposición en Irán, no me gusta nada lo que hacen con la libertad de expresión en Irán, no me gusta nada lo que hacen los ayatolás en Irán, pero hay cosas que no son infumables, no, son inexplicables. Venga, espero que os haya gustado el vídeo y ya digo, a quien no le haya gustado, que lo revise. A ver si estoy diciendo alguna estupidez o a lo mejor no. ¿Eh? Venga, abrazos y hasta el próximo vídeo.